bueno, para la gran mayoría de los vecinos de Villalba que hemos sido, como en mi propio caso durante bastantes años, o que lo son en la actualidad, usuarios, por ejemplo, del transporte público, pues sea para ir al hospital de Puerta de Hierro, a bajar a Madrid a trabajar, a estudiar en la universidad o simplemente para hacer vida y ocio allí, pues sabemos desde hace muchos años que esta es una zona que tiene problemas, ¿no?, en este tramo de la avenida Juan Carlos I. Y es verdad que la nueva colocación del semáforo y el paso de peatones, tal y como se ha colocado, pues al final puede resultar ser peor remedio que la propia enfermedad que ya teníamos. Si bien es cierto que en cualquier caso se trata de un asunto de una solución complicada y ciertamente mucho más complejo y profundo que la mera ubicación de un semáforo en un sitio u otro. Como estaba diciendo, este tramo de la avenida Juan Carlos I ha sido históricamente un punto de tráfico muy complicado y de una solución compleja debido fundamentalmente al gran volumen de tránsito de vehículos. Porque recordemos que desde aquí se puede entrar y salir de la autopista, se recibe tráfico del otro lado de la autopista, tanto de los vecinos del pueblo como de otros municipios que vienen desde la carretera de Navacerrada o desde la carretera de Monar-Zarzal. Tampoco se nos puede olvidar que la propia avenida Juan Carlos I es la antigua Nacional 6, desde la que se conecta con carreteras que van pues a Los Negrales, al Pedrete, a Galapagar, a Guadarrama. También, además, en este tramo se encuentra la principal parada de taxi de la ciudad y no podemos olvidar, por supuesto, como ya han comentado otros grupos municipales, el propio tráfico interno de Collado Villalba. Pero es que además de todo este tránsito rodado que hemos comentado, es un nodo fundamental de intercambio de transporte público. Recordemos, como además viene así recogido en la moción, que hay más de 10 líneas interurbanas que pasan por este punto y que unen los pueblos de la Sierra con Madrid a través de este punto, ¿no? A todo esto hay que sumar que se trata de una zona de creciente interés comercial por los supermercados que se han venido instalando en los últimos años, además del centro comercial del Zoco que ya existía desde hace muchos años y en el que hay pues restaurantes, cafeterías y otros negocios importantes como por ejemplo el gimnasio que tiene en su planta superior. Y todo esto se concentra en escasos 70 metros lineales de calle. En este punto, yo creo que precisamente por esto hay que recordar que este era el sitio ideal para haber construido un intercambiador de autobuses y lo tendríamos en pleno centro de la ciudad y con una salida directa a la autopista, a la A6. Es verdad que los suelos estaban calificados como terciarios y que eran una propiedad privada, pero lo que hay que reconocer aquí es que desde este ayuntamiento no se ha movido ni un solo dedo para comprar esos terrenos, permutarlos o cualquier otra fórmula existente que se nos pudiera ocurrir e involucrar a la Consejería de Transportes de Madrid y al Ministerio de Fomento para que pudieran financiar económicamente este proyecto sin ningún tipo de coste para los villalbinos. Y bueno, no sabemos si todo esto no se ha hecho en estos 10 años que llevan ya desgobernando más bien esta ciudad. No sabemos si todo esto se ha hecho aposta para ahogar la zona y crear así la necesidad que se sacaron de la manga hace unos años de llevarse el intercambiador a la zona de los valles, o si simplemente se trata de un claro ejemplo de lo que viene siendo su no gestión. No hay una planificación urbana de futuro, no hay una proyección clara de futuro y no preveemos absolutamente nada. Dejamos que las cosas vengan como vengan y que ya improvisaremos por el camino, ¿no? Respecto a la moción como tal, resulta también llamativo que este punto haya sido traído como una moción, cuando realmente de lo que se trata en el fondo es de un ruego para solicitar que se cambie un semáforo de sitio y encima sin incluir ninguna propuesta alternativa. Y es que la figura de la moción no está creada para esto, pero lo cierto es que aunque el grupo proponente no haga un uso correcto de lo que es una moción, lo cierto es que el equipo de gobierno no deja ninguna otra alternativa para que se traten este tipo de asuntos en el pleno municipal, porque se hace completo caso omiso de la gran mayoría de ruegos o registros que realizamos desde la oposición. Pero bueno, entrando en el contenido como tal de la moción, respecto a la situación del semáforo, es verdad que con la ubicación actual se desatasca un pelín más, pero un pelín muy chiquitito, la rotonda de salida de la autopista, pero por otro lado se atasca mucho más el puente que cruza la A6 y la calle Real. Además, efectivamente, como se indica en la moción, debido a la situación del semáforo que está tan cercana a la rotonda, un solo autobús que se quede parado ante el semáforo puede llegar a bloquear la rotonda entera.
Separando el paso de peatones de lo que es el semáforo, por tratarlo de manera distinta, aunque estén en el mismo punto, es verdad que con la nueva situación se mejora la seguridad de los viandantes, pero a costa de hacer que se tengan que dar una vuelta enorme para coger el autobús si tienen que cambiar de acera. Y muchas veces pues lo que va a pasar es que van a acabar perdiéndolos porque pues, los autobuseros no suelen esperar. Recordemos además que hay 2 compañías de autobuses distintas que vienen de pueblos distintos, lo que hace que no todos los autobuses que bajan a Madrid se cojan desde la misma parada, sino que hay unos que paran en la acera del Zoco y otros que paran en la acera de enfrente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Madrid, pues recuerdo muchas veces ver a muchos ciudadanos que cruzaban el paso de peatones a la carrera, con el semáforo en rojo para ellos, para coger autobuses que bajaban a Madrid. Ahora ya no van a cruzar un paso de peatones con un semáforo en rojo para ellos, lo cual ya era de por sí bastante peligroso. Ahora tienen que saltar una valla central, lo cual es doblemente peligroso a lo que pasaba antes. Estos los más atrevidos, lo que harán la mayoría de personas racionales es seguramente acabar perdiendo el autobús porque no les va a dar tiempo a llegar hasta el semáforo, recorrer todos esos metros, cruzar y que además el autobusero le haya esperado. Bueno, por nuestra parte nosotros sí que queremos agradecer que este tema se ponga sobre la mesa, pero nuestro sentido del voto va a ser la abstención y explico por qué. Primero porque vamos a ciegas, ya que el nuevo concejal de seguridad en la comisión informativa que tuvimos apenas aportó información ante todas las preguntas que le hicimos. Y aquí intervenimos nosotros antes de escuchar siquiera lo que el equipo de gobierno piensa al respecto en un único turno. Por lo tanto, vamos a ciegas. Segundo, porque no pensamos que sea un buen acuerdo simple y llanamente que se mueva el semáforo de sitio, porque cualquier solución en este tema parece insuficiente ahora mismo y que lo que habría que pedir realmente es que se haga un estudio completo y un estudio profuso de lo que es la circulación en la zona, que se le dé la relevancia que el asunto merece con implicación no solo de la policía local, sino del propio Consorcio de Transportes de Madrid por las paradas de bus que existen y bueno, también aparte de los buses existe la parada más importante de Villalba de taxis. Un estudio que tenga unas propuestas alternativas, o sea, no solo que pongamos sobre la mesa este semáforo hay que cambiarlo, no, hay que proponer alternativas serias y que sean viables, porque cualquier otra cosa que hagamos, como lo que estamos haciendo ahora, no va a ser más que poner un parche. Y cualquiera de los parches que pongamos ahora mismo no va a cubrir la herida completa que tenemos. Tercero, también porque el problema no es dónde se pone el semáforo, sino dónde se coge el autobús. Que hay que pensar en todos los ciudadanos, como comentaban, no solo en los que van a los comercios, sino en la mayoría de ciudadanos que ahí a lo que van es a coger autobuses de transporte público. El debate no es el semáforo, no es dónde colocamos el semáforo, sino por qué no hay un intercambiador en condiciones ahí y por qué hay tantas cosas juntas en tan poco espacio sin que haya habido ninguna planificación en todo este tiempo. Vaya terminando, por favor. Sí, termino. Una última cosa que quería añadir para solicitar al equipo de gobierno, aparte de todo lo que se haga en este sentido, es que se ha eliminado el entrante de la acera que existe en el carril sentido Rotonda Calle Real, porque con este entrante lo que estamos haciendo es cortar el segundo carril y haciendo que tanto autobuses como taxis se tengan que incorporar al carril de la izquierda, dejando esa calle, ese tramo, ese sentido de la circulación con un único carril cuando no tiene sentido que se congestione de esa manera teniendo 2 carriles. Muchas gracias. Tiene la palabra.